Año 1516. Cierto personaje, muy conocido en esa época, que ha cumplido 64 años, decide emigrar. Sería un viaje muy largo y en pleno invierno. Partiendo de la ciudad de Milán, en la región de Lombardía, seguirían a la otra región más al oeste, del Piamonte. El viajero había dibujado esas altas cumbres de los Alpes. Había elegido esas rocas desnudas como paisajes ideales para sus cuadros. En este mapa de la época están anotados todos los lugares por donde pasó la comitiva, viajando de oriente a poniente en dirección a Francia. Poco antes de llegar a Rioluar, la comitiva se detuvo al pasar por un bosque. Ya cerca de la meta, no solo descansó ahí. El anciano quiso ver, quiso tocar por primera vez la flora del país donde viviría los últimos años de su vida. Ese hombre se llama Leonardo da Vinci. En esta pila fue bautizado Leonardo. Se ha conservado el documento firmado por su abuelo Antonio. Está escrito: nació un nieto mío, hijo de Serpiero, hijo mío, el día 15 de abril, en sábado, a las 3 de la madrugada. Se le dio el nombre Leonardo. Bautizó el sacerdote Piero di Bartolomeo de la localidad de Vinci. Y aquí sigue la lista de la persona presente. Maravilla que en este documento no es nombrada la madre de Leonardo, Caterina, la cual Caterina, el año siguiente del bautismo, en el año 1453, fue casada por Serpiero a un tal Antonio di Piero dei Buti del Vaca llamado Acatabriga, porque su padre se casó con otra mujer. Caterina desapareció aparentemente de la vida de su hijo Leonardo. Aquí fue bautizado.
En esta localidad, cerca de Vinci, llamada Anchiano, en el tiempo de Leonardo había varias casas como esta, casa sencilla, donde habitaban temporalmente los vincianos, los abuelos de Leonardo, el padre de Leonardo. Eran todos agricultores, además de notarios. En esta misma casa que compró el padre de Leonardo en el 1482, cuando Leonardo después fue a Milán, dejando Florencia, en esta misma casa es casi seguro que el abuelo la había arrendado anteriormente, por esto el padre la compró finalmente. Y aquí entonces vivió su infancia Leonardo. Aquí, ¿qué recuerda de la infancia en esta casa? ¿Qué recuerda? Bueno, el dormitorio suyo era el dormitorio que está en ese extremo. Ahí alojaba con su tío Francesco. En el otro dormitorio alojaban los abuelos, Lucía y Antonio. Y aquí esto era como el comedor, la cocina. El recuerdo de Leonardo, y lo escribió en el Códice Atlántico, fue el siguiente. El primer recuerdo de mi infancia es que me parecía estar en una cuna y que se me acercaba un milano, el cual, con la cola, me abría la boca y me golpeaba repetidas veces con la misma en los labios. Escrito en el Códice Atlántico. Recuerdo de algo que sucedió, recuerdo de un sueño. Los sueños a veces se confunden con la realidad. Leonardo, que será después el gran investigador del vuelo de las aves, el primer genio que creyó que el hombre podía convertirse también en un pájaro, este recuerdo influyó en él. También sintió que ese pájaro que insistía en llegar a su rostro, algo le estaba anunciando. ¿Experiencia real? No lo sabemos. Otro recuerdo de su infancia en esta casa no tiene. Por esta ventana, en uno de los dormitorios, podemos contemplar los bosques de Anchiano, bosque impenetrable. Leonardo, niño, su tío Francesco, exploraban este bosque. Y Leonardo no solo miraba todos los árboles en su conjunto, miraba los detalles de este bosque, las hojas de los árboles, la vegetación que afloraba del suelo. Ahí nació su admiración por la naturaleza, que será, veremos, su única maestra en toda su vida. ¿Cómo exploraba Leonardo niño entre los 6 y los 16 o 17 años? ¿Cómo conocía la naturaleza? Bueno, no solamente la miraba. Todos miramos y creemos ver. Al leer sus textos y al ver sus dibujos, uno se da cuenta que Leonardo creía que para ver no solamente hay que mirar, hay que tocar, hay que mirar mucho tiempo lo mismo.
y después de haberlo entendido con los ojos, comprobar con los dedos en qué consiste su forma concreta. La madre Caterina, casada el año siguiente del parto con un hornero de nombre Acatabriga, fue separada muy luego de Leonardo. Dedicada con humildad a las labores domésticas, vivía en silencio y en soledad el dolor por la separación de su hijo. Estoy en el Museo Ideal Leonardo da Vinci de la ciudad de Vinci. Me acompaña el profesor doctor Alessandro Bezzosi, que es el autor único de este maravilloso museo. Y queremos hacerle algunas preguntas importantes. Alessandro, che piacere stare con te di nuovo, no? Ogni tanto tempo. Fra le cose che tu hai pubblicato, alcuni libri tuoi mi hai regalato meravigliosi, c'è come una notizia incredibile che per le orme lasciate digitali di Leonardo in alcuni fogli si è quasi scoperto, si deduce che l'origine di sua madre e quindi sua non è totalmente italiana. Che puoi dirmi su questo punto? Questo è uno dei casi in cui è importante puntualizzare. Per evitare proprio degli equivoci. Allora, da tantissimi anni, il lavoro risale addirittura al 1978, io mi sono appassionato all'idea delle impronte digitali, in particolare di Leonardo, e questo si fondava su un concetto semplicissimo. Leonardo eseguiva le velature nei suoi dipinti non solo col pennello e il colore diluito, ma col polpastrello delle dita. In più lui viveva e lavorava durante tutta la giornata e con i suoi taccuini prendeva appunti mentre viaggiava, mentre mangiava, nelle situazioni più precarie. Così facendo spesso lasciava delle impronte con le mani sporche di qualcosa o semplicemente frenando la macchia d'inchiostro che cadeva sulla pagina. Quindi io ho potuto riscoprire tantissime, centinaia di impronte nei suoi manoscritti che si sono aggiunte a quelle nelle pitture. Ma questa ricerca è corsa in parallelo a quella sulla biografia di Leonardo, oltre che sulla sua opera, e sono arrivato a una conclusione basata
su tanti indizi e ragionevoli prove. In pratica niente ci dice che la madre di Leonardo fosse una contadinella di Vinci o una servetta di osteria, ma tutto lascia pensare che fosse una schiava quindi evidentemente proveniente da Oriente. Io non mi sono mai soffermato poi sul dettaglio se fosse araba, ebrea o circassa, perché in realtà manca l'atto finale, il documento, il contratto di acquisto. Ne esistono per altri anni, non esiste per quel 1452 in cui nasceva Leonardo e la Signoria di Firenze emanava una legge per regolamentare la sempre più nutrita presenza delle schiave orientali in Toscana. Hemos visto cómo el niño Leonardo, desde los 6 años, conocía el mundo natural, no solamente mirándolo, sino tocándolo, usando los ojos y los dedos. Pero hay una pregunta que nos viene a la mente. ¿Cuándo empezó a dibujar? ¿Fue algo natural? Él siempre acompañaba a su abuelo, cada día posiblemente. ¿Cuándo? Cuando el abuelo Antonio escribía sus cuentas. Era agricultor, era un comerciante. ¿Usando qué cosa? Tinta, pluma y papel. Y el niño descubrió estos 3 útiles. Y fue natural para él que aquella forma que había conocido mirando y palpando y que memorizaba, seguramente le fue como natural usar, sin permiso, posiblemente de su abuelo, esa pluma, esa tinta y ese papel para no describir en palabras lo que había observado, sino copiando, repitiendo estas formas. Así empezó a dibujar y lo recordará varias veces en el futuro. En los paseos a orilla del río Arno, Leonardo era sorprendido a veces por el mal tiempo. Pero le gustaba la lluvia, los truenos, y seguía dibujando y escribiendo bajo cierto puente, al que volverá 30 años después para incluirlo en un cuadro muy famoso. Cuando cumplió 16 o 17 años, Leonardo, año 1469, su padre Piero decidió llevarlo a Florencia. El muchacho se separó de Vinci, caminando solo por los rincones menos frecuentados. Adiós, Castillo de los Guidi. Adiós, Torre de Santa Croce. ¿Lo volverá a ver de nuevo? Antes de dejar Vinci, Leonardo fue informado por su padre Piero que Florencia era en ese momento el centro cultural más apreciado de Europa, pero que existían otros muy importantes en Italia, como Venecia, Milán, Mantua, Urbino, Roma, Nápoles.
Y reconociendo ya que su hijo tenía una evidente vocación artística, Ser Pietro agregó que en Florencia vivían familia poderosa y órdenes religiosos que protegían a los arquitectos, a los escultores, a los pintores que se habían reunido en la ciudad. Y nombró a algunos: Cimabue, Giotto, Angelico, Masaccio, Ghirlandaio, Lippi, Gozzoli, Della Robbia, Donatello, Verrocchio y el más grande de todos, Brunelleschi. Pero antes el padre le mostró la ciudad de Florencia. Imaginemos este muchacho que venía del campo de Anchiano, del pequeño pueblo de Vinci, ver la catedral, la torre de Giotto, el bautisterio con su mosaico maravilloso, el palazzo de gobierno. Imagínense. Estos mosaicos, realizados en el siglo XIII, representan la totalidad del misterio cristiano, desde el Dios creador, acompañado por las jerarquías angélicas, hasta los episodios narrados en el Nuevo Testamento. Pero detrás de todas esas figuras, el espacio es de oro. Pero Leonardo echó de menos el cielo azul que amaba tanto. El padre le quiso enseñar especialmente el hospital que recibía hacía muchos años y criaba a los niños abandonados, y por esto llamado el Hospital de los Inocentes, que fue construido desde hacía 50 años por Filippo Brunelleschi. Sin embargo, no demostró su estupor porque Leonardo siempre será fiel a la naturaleza, que es su verdadero hogar. Su padre, Piero, quería educarlo. Y hasta ese momento, a pesar que lo había declarado hijo ilegítimo, era el único hijo que tenía, porque sus 12 esposas primeras no pudieron tener hijos. Esperaba seguramente que fuera como él, un futuro abogado, un notario, pero también consideró seriamente que Leonardo ya dibujaba bastante bien. De manera que la decisión final fue la siguiente: colocarlo en el taller de un maestro bueno. Y de los maestros buenos que había en Florencia, seguramente uno era Andrea Diccioni, llamado Verrocchio. Leonardo observó mucho las esculturas que el maestro estaba realizando. Y veremos cómo algunas de ellas quedaron grabadas en la memoria del discípulo y cómo influyeron en sus pinturas futuras.
Y el padre mostró los dibujos que tenía de su hijo. Y Verrocchio quedó impresionado. Seguramente lo conoció, le hizo algún examen y vio que esos dibujos eran de verdad de este muchacho. Y así empezó una vida nueva como aprendiz del arte. El muchacho se fijó en las pequeñas esculturas, todas diferentes, adheridas en la base de la torre de la catedral. Estas pequeñas esculturas eran elementos decorativos para la arquitectura, eran incluidas dentro de las fachadas arquitectónicas. ¿Por qué son importantes? Por los temas que representan. La primera de los Pisano y las últimas de Luca della Robbia ilustran las vocaciones humanas. Desde luego el arte, las artes, la pintura, la escultura, la arquitectura, pero también la filosofía, la gramática, la geometría. Entonces, como todas ellas fueron realizadas, algunas poco antes que Leonardo llegara a Florencia, y además cuando él ya estaba en Florencia, seguramente las contempló y se sintió invitado por todas estas vocaciones. ¿Quién sabe? Yo estoy seguro que sí, ¿eh? ¿Quién sabe sintió en sí mismo la capacidad de experimentarlas todas a la vez? Antes de partir a Florencia, Leonardo había sabido por su tío Francesco y por el abuelo Antonio que el gobierno de la ciudad estaba en manos de una familia de banqueros, los Medici. El escudo de la familia Medici contenía esas esferas, que eran el símbolo del dinero, es decir, el símbolo del gremio que reunía a los prestamistas y a los banqueros. Leonardo los conoció cuando pudo ver sus retratos pintados en la capilla del palacio por el artista Benozzo Gozzoli, muy apreciado por Cosme dei Medici. Esta pintura no representan un cortejo de los Reyes Magos, sino unas comitivas históricas. ¿En qué sentido esta pintura puede referirse a Leonardo da Vinci? Para mí hay dos significados que se relacionan con el pensamiento y la vida de Leonardo. Primero, todos estos personajes reales son magníficos en el sentido de la magnificencia física, económica. Todos están vestidos muy bien. Hay una gran variedad de trajes, maravilloso. Hay muchos elementos decorativos. Esta magnificencia, precisamente, era buscada en Florencia en el tiempo de Leonardo. Y muchos de estos personajes son aquellos que participaron en el movimiento llamado humanismo. Personas que habían conocido el pensamiento antiguo, griego y romano, memorizaban
textos antiguos, lo declamaban y con esto se creía realmente muy sabio. Y respecto a eso, Leonardo escribió algo, observando esta magnificencia, observando estas personas reales. Sé muy bien que, no siendo yo un letrado, a ciertos presuntuosos les parecerá razonable criticarme, diciendo que soy un hombre iletrado. Esta gente sí es ignorante. Va siempre hinchada, pomposa, bien vestida y adornada. Adornada no de sus trabajos, sino de los de otros. Y a mí no me conceden el beneficio de mi propio valor. Pero si me desprecian a mí, que soy inventor, mayor razón se tendrá para criticarlo a ellos, que no son inventores, sino solamente los divulgadores y recitadores de las obras de otros. Benozzo Gozzoli, sin maldad, inocentemente, debido a que se lo pidió Cosimo de Medici, tuvo que mostrar estos personajes muy elegantes, seguros de sí mismos, todos. Una humanidad a la cual Leonardo no perteneció, se mantuvo alejado. Y esta sociedad florentina a la vez veía a Leonardo como un solitario, ignorante, que no se interesaba en la cultura clásica, que le daba a una persona cierta categoría. Segunda relación. Leonardo rechazaba la pintura que consistía en el detalle mínimo. Todas estas pinturas es una suma de innumerables formas y colores, todos perfectamente definidos. El último horizonte y el detalle de una hoja, de un pájaro, de una flor en primer plano, tiene la misma definición. Entonces Leonardo creía que había que aprender de la naturaleza, la atmósfera, que significa que nos enseña a ver la lejanía y lo cercano, la atmósfera. Él despreciaba el dibujo detallado que definía demasiado las cosas. Y además, Leonardo también por algo exaltó, como veremos, a Masaccio. Masaccio era económico, no ponía mucho. Benozzo Gozzoli colocó aquí innumerables formas, innumerables colores, casi con el miedo al vacío. Los latinos decían horror vacui, horror al vacío. Leonardo no temía el vacío. Él colocaba ciertas cosas, ciertas partes, ciertos detalles que pertenecían a la realidad. Ahora, por supuesto, admiramos este afán decorativo, este afán ilustrativo de Benozzo Gozzoli, que gustó tanto a su señor, a Cosimo I. Bien, estoy caminando solo en este lugar bellísimo, como una persona ociosa. ¿Y el ocio es algo condenable? Según Leonardo, no. Él también caminaba ocioso muchas veces por las calles de Florencia, las calles de Milán, y cuando era un adolescente en Vinci hemos visto. ¿Qué escribió sobre este ocio suyo? Leo lo que escribió en el Códice Atlántico. Cuando tú bajas ocioso, es habitual ver lugares diferentes y también gestos de la gente que discute o que ríe o que pelea. Anota todo esto rápidamente. ¿Cómo? Dice, en un librito pequeño que debes llevar siempre contigo. Porque son tantas las formas y las acciones de la realidad que la memoria no es capaz de retener, pero que serán tus futuras obras. Y entonces, claro,
este librito que lleva siempre consigo, continuamente los abría y anotaba, en palabras y en dibujos, veremos. Entonces muchos se preguntan, qué desorden, este librito lleno de notas. No, él lo dice después, un momento. Esta es una recolección de muchas notas, sin orden, esperando juntarla después según la materia de que tratan. Ahí se entiende los códices de Leonardo, que están, en cada hoja aparecen dibujos de animales, de anatomía, de paisaje, anotaciones de máquinas, etc. Y estos son los famosos códices, el códice, los códices, libros de apunte que uno lleva consigo siempre. Esta es la iglesia de Santa María del Carmine. Entro en ella para mirar los frescos en la capilla Brancacci, pintados por Masaccio. Leonardo los admiró. ¿Y por qué? Por la falta de detalles decorativos superfluos. Para Masaccio, lo único importante era dar vida a los personajes con los gestos que expresaran sus sentimientos. ¿Y qué escribió Leonardo sobre Masaccio? El pintor encontrará su pintura de poco valor si toma por modelo las pinturas de otros. Pero si se inspira en cosas naturales, sacará buen provecho como nosotros lo hemos visto en los mejores pintores después de los romanos, que siempre se imitaron el uno al otro de tal forma que su arte fue declinando poco a poco. Después de estos llegó Giotto, el florentino, que habiendo nacido en monte solitario, habitado solamente por cabras y animales semejantes, se inspiró en la naturaleza como modelo de su arte, empezando a dibujar todos los animales que hallaba en su región, y superó después de mucho estudio no solo a los maestros de su tiempo, sino también a los de muchos siglos pasados. Y después de Giotto, el arte volvió a decaer, porque todos imitaban sus pinturas. Fue declinando de siglo en siglo, hasta que Tommaso de Florencia, apodado Masaccio, nos demostró con una obra perfecta como los que no tomaban por modelo la naturaleza, maestra de los maestros. Ellos trabajaban en vano. Masaccio. Cuando Leonardo cumplió 20 años, ya maduro en el arte de la pintura, fue inscrito oficialmente en el libro rojo de la Compañía de San Lucas, que agrupaba a los pintores florentinos. Entonces, planificó su propia vida en 2 actividades paralelas. La más importante, investigar sistemáticamente y con libertad las formas y los fenómenos de la naturaleza, y después realizar obras artísticas e inventos aplicando esos mismos conocimientos.